Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Perfect Ten Liners basados en el libro. ¿Qué es el amor? El amor para mí es Vainilla Sky. Tu respuesta es demasiado abstracta pero me gusta. En realidad hay otra respuesta. Dímela. El amor son galletas en la luna y tarta de queso con arándanos en el sol. Eso me da aún más dolor de cabeza que lo que respondiste antes. Cuarta habitación. ¿Qué es el amor? Jack and Rose, amor en un barco hundido. ¿Te gustan las películas, verdad? ¿Y tú, A-Book? Para mí el amor es darle toda la otra persona, especialmente dinero. Me he encontrado con una persona que regala dinero. Quien quiera que sea su pareja, rápidamente extiende tu mano y pide el código del cajero automático. Muchas gracias. ¿Por qué preguntas esto, Egun? Estoy investigando. Cuando terminé de hablar, sonreí. No admitiré que este es un asunto personal. Antes de estar seguros de las intenciones del otro, debo tratar esto como un alto secreto, y como mucho, solo se lo contaré a unas pocas personas muy cercanas. La quinta habitación estaba vacía, luego la sexta habitación. ¿Qué es el amor? ¿Por qué lo preguntas? Responde primero. Es una relación. Me quedé atónito por la respuesta, porque nunca antes había pensado en esa palabra. Debería pedirle que me explicara más, porque en mis 19 años de vida nunca he tenido ninguna experiencia con eso. Nunca había experimentado ese sentimiento. Mientras sea amor puro, soy feliz. Ese soy yo. ¿Por qué es relación? O cuando tienes pareja, ¿no tienes eso? ¿Por qué un novio es amor? Hay que distinguir claramente entre amor y juego. No lo sé. De todos modos, para mí el amor es... Mi amigo no siguió discutiendo, simplemente agitó el vaso de Optalín que tenía en la mano y volvió a la cama. Séptima habitación. ¿Qué es el amor? El amor es atracción. Oye, oye, oye. Esa es una buena definición. Mira, como decía Newton, siempre habrá fuerza gravitacional entre dos objetos. Pero si quieres calcular cuánta fuerza gravitacional hay entre ambos, debes aplicar la fórmula. Basta, estoy a punto de vomitar por culpa de la física. Oh, pensé que te gustaría escuchar más. Gracias, pero voy a vomitar primero. Como cuando vomitaste en el bar anoche, ¿cómo lo sabes? Todos en la escuela lo saben, Eigun. La imagen que construí minuciosamente se derrumbó por completo. No tenía idea de que se rompiera fácilmente con solo un trago de alcohol en la boca. Me quedé lamentándome en silencio durante unos 3 segundos y luego continué. Pregunté a todos los alumnos en el dormitorio masculino. Luego bajé al 7-Eleven y me encontré a una chica que conocía del dormitorio femenino. Inmediatamente le hice la pregunta clásica en voz baja. ¿Qué es el amor? Eigun, ¿te gusto? Hey, Bua, tiene tanta confianza. ¿Realmente merece ser mi amiga? No, señora. Solo estaba preguntando. Respóndeme primero. El amor para mí es el gemelo mayor, Jota. ¿Eh? ¿Tú lo amas? Si fuera cierto, ¿no habría ganado el premio mayor? Amo a todos los que son guapos, pero Jota no es muy guapo. Faifa luce mejor. Me gusta el tipo tranquilo y sombrío. Buah, la gente brillante y alegre es buena en otro sentido. Oye, Gun, me estás forzando de nuevo. ¿Realmente te gusto? No. Mi boca que pica quiere decirte la verdad, pero al final me contuve y solo le sonreí. Como no quería que Boaz siguiera interrogándome, inmediatamente dije que tenía que volver a mi habitación, pero en realidad el destino no era mi habitación. Esta vez reuní el coraje para tocar la puerta de Eikong. En mi corazón solo podía rezar para que en este momento el tipo sombrío todavía no regresara, simplemente que desapareciera como de costumbre. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Aún estás absorto en la basura que vomitaste ayer, fascinado con tu cabeza? Tan pronto como Icon abrió la puerta, no preguntó nada.
En cambio, se burló de mi comportamiento de anoche. Ahora me he convertido en la noticia más candente del día. Tengo fotos tuyas de cuando vomitaste. Las caras de todos son muy divertidas. ¿Cuál es el punto de guardar esa foto? ¿Estás pensando en subirla? Ve a preguntarle al segundo año. Ellos tomaron muchas fotos, dijo Ikon mientras tomaba la ensalada y se la llevaba a la boca para masticarla. Se sentó en el medio de la habitación, luciendo muy feliz. Supuse que la otra persona no estaba en la habitación. Entonces, ¿por qué viniste a verme? ¿Tienes hambre y quieres comer mi ensalada? ¿No puedo subir a buscarte? Sí puedes, pero pensé que estabas buscando a alguien más. Tonto, lo dijiste tú, no yo. Aún tenía la boca limpia. Mis ojos me traicionaron.